con quien vamos a conversar ampliamente sobre todo lo que ha estado ocurriendo aquí en el INAPA. Buenos días, doña Consuelo, ¿cómo está usted? Buenos días, Julio, yo estoy acá, aunque parezca mentira. Sí. Mi primer trabajo, cuando Joaquín Balaguer, Sí, adelante. que me lo ponga. Mi primer trabajo, cuando yo estaba todavía soltera, fue en el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, con Fran Piñeiro, que es el fundador. Fue el primer director, Fran Piñeiro. Una estrella. Quiere decir que cuando yo vengo a INAPA, me da nostalgia. Tengo nostalgia. Mira, y se trabajaba. Sí. Se trabajaba. Y el ingeniero Julito Suero Marrancini. Julito ¿Cuándo fue dirigió, director? Julito Suero Marrancini. Yo te voy a decir algo. Balaguer hizo con el agua lo siguiente: cogió una playa de ingenieros y los convirtió, los mandó a estudiar a todos a México. Ingeniería sanitaria. Ingeniería sanitaria. Fran Piñeiro había estudiado en la Johns Hopkins. Y también estaba el ingeniero Almonte, Emilio Almonte. Julito Suero Marrancini, uno de los ingenieros, que fue mi jefe también. ¿Qué más aportó Fran, Julito, Roberto? ¿Quién más? Cucho Fernández Calventi. Dice Roberto Rodríguez. Roberto. Bueno, porque Roberto también fue director del INAPA. Sí. Quiere decir que esta institución ha tenido muy buenos directores. Sí. Personas especializadas y una mística de trabajo. Una mística de trabajo. Yo le deseo a Wellington, por supuesto, que siga adelante con eso. Que espero que sea así, porque es un muchacho joven que el país necesita tanto del agua, de agua potable, como del alcantarillado, porque el alcantarillado lo dejan siempre como un poco atrás. Así es. Bueno, señores, nosotros en el día de hoy, como estamos aquí en... Perdón, Roberto Abreu. Roberto Abreu, Sí, ingeniero Roberto Abreu. abrazo. Sí, como estamos en este programa desde el INAPA y en gran medida va a girar el programa en torno a todo lo que está ocurriendo aquí en INAPA, pero nosotros nunca nos ausentamos, porque esa es nuestra materia prima, de los acontecimientos importantes de todo el país y del mundo. Y entonces, como siempre, la gente alcanza con nosotros todas las informaciones sobre lo que ocurre en el país y lo que ocurre en el mundo, y nuestros comentarios, nuestros análisis, esta vez desde luego muy resumido, porque estamos en el INAPA. Entonces, yo quiero llamar la atención sobre un solo punto en el día de hoy. Un solo punto. He comentado con mucho entusiasmo todas las informaciones de este último trimestre del año 2021 que nos hablaban, sobre todo el último mes, el mes de diciembre, que nos hablaban de el crecimiento de la economía dominicana, que arrancó con una información de el gobernador del Banco Central sobre cuál había sido el comportamiento de la economía enero-noviembre del 2021. Y ahí hablamos de un crecimiento sobre el 11%. Después vino el informe de Bank of America, muy favorable, porque hablaba del comportamiento, del mejor comportamiento, de la mejor recuperación económica de la región de la República Dominicana. Después entonces las calificadoras de riesgo,
Standard & Poor's y Fitch Rating, que mejoraron la calificación de los títulos de la deuda dominicana y de cuál era el horizonte, cuál eran digamos, cuál iba a ser el comportamiento de la economía dominicana. Todas esas informaciones las comentamos con entusiasmo porque todos los dominicanos vivimos del desempeño económico y todos vivimos de lo que no nos imaginamos que vivimos. Es decir, nadie vive de la actividad de la que entiende que vive, sino que todos vivimos de todas las actividades que se desarrollan en la economía. Y cualquiera de esa actividad que esté ausente, cualquiera de esa actividad que presente dificultades, repercute en la vida económica de todos. Por eso, si hay una marcha, un comportamiento macroeconómico estable, pues ese comportamiento macroeconómico estable resulta favorable para todos, aunque no es lo único. Es decir, la gente no mejora solamente porque viva en un país donde haya una macroeconomía que mejore, sino que también necesita políticas dirigidas específicamente a lograr eso. Pero para redistribuir riqueza, lo primero es que hay que tener la riqueza. Lo primero es que hay que crear la riqueza para poderla redistribuir. Donde se intenta redistribuir riqueza sin crear riqueza, lo único que se redistribuye se llama pobreza. Entonces, pongo este énfasis para llamar la atención sobre la principal preocupación del momento. Un tema que no podemos desatender, así como hemos ponderado todas esas cosas favorables, hay un tema que no podemos desatender. Ese tema se llama inflación. Hoy está el informe de la CEPAL. Y en el informe de la CEPAL, así como la República Dominicana era resaltada o fue resaltada por distintos evaluadores internacionales como una economía que experimentó la mejor recuperación en el año 2021, pues lamentablemente en este informe sobre el tema inflacionario nosotros aparecemos como la economía libre, la economía abierta que ha experimentado el mayor nivel de inflación. Y digo la economía abierta porque nosotros aparecemos después de Cuba en cuanto al nivel de inflación que se ha alcanzado hasta este momento. Pero Cuba es un caso muy particular, es decir, en una evaluación económica no hay parámetros prácticamente que puedan hacer equiparable a la República Dominicana con Cuba, que es un país de una economía cerrada, de informaciones muy sesgadas, y entonces en ese ámbito no hay punto de comparación. Cuba tiene un 72.5 de inflación de acuerdo con este informe de la CEPAL, pero la República Dominicana entonces tiene un 7.9% de inflación. 7.9% de inflación. Eso uno lo ve en términos estadísticos y lo ve como número y lo ve frío, y aunque sabe que es alto porque es el doble del nivel de inflación que se haya experimentado en el país en los últimos 20 años, cuya inflación cuando ha bordeado el nivel más alto, se ha aproximado a un 4%. Estar en un 8% es estar
en el doble de la inflación pues histórica. Sabemos, señores, que esto tiene explicaciones, que esto no puede ser atribuido a políticas del gobierno exclusivamente, sino que en el fondo de todo esto está la recuperación de la economía mundial, que así como en el año 2020 experimentamos una caída en todos los precios de los artículos en el mundo, porque el encerramiento redujo el consumo, pues con la recuperación económica tenemos una mayor demanda de productos y la cadena de suministro han experimentado crisis. Y eso lo vemos reflejado en distintos aspectos de la economía. Ya vimos que incluso en nuestro país a veces no encontramos la cerveza que uno quiere encontrar. ¿Por qué? Porque hubo límites con la producción de botellas en el mundo. Eso afectó absolutamente todo, es decir, que hay un encarecimiento del transporte, hay pues encarecimiento de las materias primas, y por otra parte está el tema energético, el tema del petróleo y el tema de los combustibles, que también han estado en alza. Es decir, explicaciones del fenómeno inflacionario las hay, pero con explicaciones el problema no se aborda. Incluso para hablar de la República Dominicana también hay explicaciones. Si la recuperación económica tiene que ver con el tema inflacionario en el mundo, y la República Dominicana es un país que ha vivido y está viviendo una recuperación económica, hay razones también para que esa recuperación económica se refleje en el tema inflacionario. Pero repito que con conocer el problema, con saber de las causas del problema, eso no le resuelve la comida diaria a la gente. Porque este 8% de inflación, si lo vemos así frío, parece algo que nos llega a todos de la misma manera, y no es así. Eso es sencillamente un promedio. Y en ese promedio están cosas necesarias, cosas innecesarias también. Lo que puede estar pasando con los quintiles más bajos de la población, no se refleja necesariamente en esa información. Porque estamos hablando de un 8% estadístico, pero eso no quiere decir que no hayan productos de lo que la gente consume diario, que no le hayan subido un 100 y un 200%. Ahora, cuando vamos a promediar, y yo promedio los plátanos con el teléfono, o promedio los plátanos con un desodorante, o promedio el arroz con cualquier otra cosa, pues eso me da el 8%. Ahora, cuando me voy a ver qué es lo que está pasando con los productos, con los artículos que la gente demanda, que la gente consume diariamente, el tema es mucho más dramático. Ese tema, señores, el gobierno tiene que encararlo, y tiene que encararlo con políticas efectivas. No hay la posibilidad, porque hay dos instrumentos tradicionales que tiene la economía para tratar el tema inflacionario. Esas dos políticas que están a cargo del Banco Central consisten en encarecer el dinero, en escasear el dinero, por una parte, es decir, en limitar el circulante, en recoger dinero para que ese dinero no esté sobredemandando artículos, y con eso bajar la demanda, que es uno de los factores que produce la inflación.
Por otra parte, entonces, está el tema de la tasa de cambio. La tasa de cambio. Hasta ahora, nosotros habíamos tenido un incremento de la inflación con un dólar que se había mantenido estable y con precios bajos. Eso, por lo menos en esta etapa, no es así. En esta etapa no es así. Ahora tenemos dinero encarecido en los bancos y tenemos un dólar, un dólar que ya empieza a elevarse. Y empieza a elevarse. Entonces, como las principales razones de esa inflación no son locales, entonces las políticas locales, las políticas específicas no resuelven el problema. Entonces, una de las maneras de abordarlo, inmediatamente es con las políticas que el gobierno dirija hacia los sectores que menos posibilidades tienen de caerle atrás a los artículos básicos. Eso el gobierno lo hace mediante los planes tradicionales que ha tenido. Está el rol que tiene, por ejemplo, el INESPRE, y está el rol que tienen los programas sociales. Pero eso no es suficiente, porque productos abaratados por el INESPRE en programas móviles son muy volátiles, porque cuando pasa el camioncito por mi casa, no necesariamente yo tengo el dinero para comprar. Y entonces, cuando tengo el dinero, no necesariamente tengo el lugar donde puedo hacer la compra. Lo que yo siempre me voy a encontrar ahí es el colmado. Lo que siempre me voy a encontrar es el supermercado. Si las políticas no llegan a los colmados y a los supermercados, entonces las políticas no son efectivas. No son efectivas, aunque son paliativas, y un paliativo siempre va a ser mejor que nada. Este tema, señores, es un tema que hay que prestarle atención, se nos puede complicar con otras cosas. Recuérdense que el año anterior debimos hacer una reforma fiscal, la reforma se pospuso, no era el momento de hacerla, ahora la CEPAL está sugiriendo que se enfrente el asunto. Dice que propone la autoridad dominicana que, además de medidas convencionales, hacer uso amplio de los instrumentos de la política monetaria y financiera. Bueno, está ese tema que está pendiente, y porque no se haya hecho o porque no fuera oportuno hacerlo, no quiere decir que las razones que motivaban y que llevaban a hacer esas reformas no estén ahí. Y si están ahí, lo único que están es cada vez un poco más agravadas. Entonces, por ahí tenemos, señores, que cuidarnos, tenemos que tomar las medidas de rigor para que ese tema no se nos vaya de las manos. Porque ese puede ser un factor importante de descomposición social en la República Dominicana. Reiterar que estamos en el Instituto Nacional de Aguas Potables, en el INAPA, en el día de hoy, en la realización de un programa especial donde pues hablaremos de todo lo que ha ocurrido aquí, qué representa la nueva ley que ahora rige al INAPA, por qué se hicieron esas modificaciones, qué ha pasado desde entonces con esta importante institución del Estado Dominicano que está bajo la dirección del ingeniero Wellington Arnaud. Buenos días, Eury.